La bioenergética tiene un objetivo claro, y es cuantificar para poder predecir, determinar prácticamente con números si una reacción está permitida o no. Por supuesto, para que puedan entender en su totalidad estos dos ejercicios que voy a intentar transmitirles, es necesario que tengan un conocimiento previo parcialmente de conceptos de bioenergética, de igual manera inclusive de enzimas, porque de esa forma tendrán una mayor capacidad de entendimiento, porque los ejercicios son complejos, más no difíciles. Entonces, aquí de igual manera vamos a repasar unos conceptos fundamentales y procedemos de manera inmediata a explicarles los dos ejercicios que siempre colocan en la mayoría de las veces en las evaluaciones. Ahora, vamos a iniciar entonces con las dos leyes de la termodinámica. La primera ley en este caso es denominada como la ley de la contabilidad y siempre la hemos escuchado, y es básicamente que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto lo podemos pensar, tomándolo como ejemplo, cuando consumimos un alimento como el azúcar. La energía química almacenada en ese azúcar, en esa glucosa, en sus enlaces, no aparece de la nada ni desaparece, simplemente cambia de forma. Recordemos que los enlaces son un medio de almacenamiento, ya lo han visto anteriormente. Al romperlos durante la digestión, liberamos esa energía almacenada en esos enlaces, que posteriormente se van a transferir a moléculas como el ATP, nuestra moneda energética. Luego, cuando la célula necesita trabajar, por ejemplo, para contraer un músculo, el ATP se rompe, la energía almacenada se libera y se transforma en movimiento, en energía cinética. Así, la energía total se va a conservar, de química en el alimento a química en el ATP y finalmente a trabajo mecánico. Esa es la idea de entender la primera ley de la termodinámica. Ahora, la segunda, esta sí no muchos la han escuchado, es la ley de la calidad. Esta ley nos habla del desorden, de la entropía básicamente, y dice que cualquier proceso espontáneo, el desorden del universo siempre aumenta, siempre. Está demostrado que los sistemas, tanto abiertos, cerrados, aislados, aunque es teórico todavía, tienden naturalmente al caos, siempre hay un desorden. Por eso, mantener el orden en un ser vivo, como tú o como yo, va a requerir un gasto constante de energía. Y esto es lo primordial que nunca se les puede olvidar. Aquí dice, como vemos, que la entropía es la medida del desorden o aleatoriedad. Pero en muchas literaturas puede aparecer la entropía con signos de más o menos. Cuando aparece con signo de menos, nunca se quiere referir que la entropía disminuye. Tienen que recordar siempre que la entropía se mantiene o aumenta, pero disminuir nunca. Nunca se va a disminuir, siempre se va a mantener. Ahora, siguiendo con la misma línea, tenemos a referente los delta G. Los delta G, como lo vemos aquí, así se representan en los libros y en la parte matemática. Esto significa delta, que en otras palabras es variación o cambio. Y del y G ya sabemos que es energía libre de Gibbs, quien lo descubrió. Y hay dos maneras de representarlo. Está el delta G estándar y el delta G real. El estándar, como aquí lo define, es un potencial de espontaneidad de una reacción en condiciones ideales y predefinidas. Es decir, son una serie de cálculos constantes predeterminados que te permiten tener un medio ideal. Una atmósfera de presión, un mol de concentración, 25 grados Celsius. Aquí es una constante para cada reacción a una temperatura dada. Es un medio perfecto. Es como una suposición. Eso se coloca en ejercicios hipotéticos y les puede aparecer de esa manera. Sin embargo, está el delta G real, que a diferencia sigue siendo por supuesto un potencial de espontaneidad, solamente que es una reacción en condiciones reales y actuales. A diferencia del delta G estándar, el delta G real cambia a medida que la reacción avanza porque depende única y exclusivamente de las concentraciones reales de reactivos. En otras palabras, también se le denomina sustrato y productos en ese instante. Siempre hay que tener cuidado cuando lean los anunciados de las preguntas, porque nosotros poder diferenciar de un delta G estándar o delta G real que le están pidiendo es por el superíndice. Si el superíndice tiene los grados, es estándar. Si no tiene nada, solo está el delta G, entonces es un delta G real. Y por supuesto que si les piden buscar el delta G real de una reacción química, por supuesto le tienen que brindar las condiciones en las que se encuentra esa reacción, la concentración del sustrato, del producto y así de manera continua. Y bueno, finalmente tenemos la entalpía, así se representa un delta igual variación y H. Es el balance de calor de una reacción. Sabemos que la entalpía está la negativa y positiva. La negativa es un medio exotérmico, o sea, es donde se libera energía calórica. Y un medio endotérmico cuando es positivo este delta G.
O sea que en vez de liberar energía calórica, se consume. Entonces, en términos generales, siempre tenemos que tener en conciencia lo que es un delta G, lo que es la entalpía y la entropía para poder entender estos ejercicios. Y por supuesto las leyes de la termodinámica. Porque estos ejercicios de bioenergética son dos cosas fundamentales: fórmulas y despejes. Y a partir de esas fórmulas y despejes la podremos utilizar de manera adecuada si tenemos una teoría fundamentada bien. Si no, no. Nos vamos a confundir. Vamos a iniciar con el primer ejercicio que nos indican en este enunciado que la combustión de glucosa a dióxido de carbono y agua es una fuente importante de energía en los organismos aerobios. Es una reacción favorecida gracias fundamentalmente a un cambio de entalpía muy negativo. Tenemos el primer paso, que por supuesto es analizar este enunciado. Aquí nos indican que la glucosa se va a oxidar a expensas de utilizar oxígeno. Y esto significa que se va a poner en marcha una serie de reacciones enzimáticas en este caso, con un objetivo principal, y es liberar energía que estaba conservada dentro de esta glucosa. Recordemos que la glucosa es una aldohexosa que tiene 6 carbonos y dentro de ellos hay enlaces y esos enlaces conservan energía. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta oxidación? Liberar esa energía conservada. Como resultado de este proceso enzimático, vamos a obtener unos productos finales, que es el dióxido de carbono y agua. En este caso son 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Tenemos el primer paso, ya analizamos, y a partir de este análisis breve podemos entender algo principal, y es que aquí se está intercambiando tanto materia como energía, y es algo crucial, porque nos indica que estamos ante un sistema abierto. En bioenergética ya infiero que pudieron entender lo que es un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Y en este caso, esta problemática que nos están indicando es un sistema abierto. La célula no está aislada, está constantemente intercambiando tanto materia como energía en su entorno. Ahora, en el paso 2, tenemos que identificar los datos que nos han colocado. El primer dato que nos indican es una entalpía muy negativa, en este caso de menos 2816 kJ sobre mol. Y el segundo dato que nos permiten obtener es que la entropía es positiva, más 181 Joule sobre grados Kelvin por mol. Es crucial detenerse un momento aquí y analizar ya desde un inicio que ya con una entalpía súper negativa vamos a tener, como hemos explicado anteriormente, un desorden molecular, porque la entalpía negativa, ¿qué me indica? Que hay un medio exotérmico, es decir, que hay energía calórica abundante en el entorno, y esa energía calórica tarde o temprano se va a transformar en energía cinética, que es lo que me va a aumentar la entropía y me va a favorecer esta reacción enzimática que se está ejecutando de la glucosa para generar un proceso oxidativo para liberación energética. Esto es una glucólisis, básicamente. Eso lo van a entender más adelante en el segundo lapso. Pero ahora bien, una vez identificados los datos, ahora tenemos que identificar, o mejor dicho, verificar y unificar las unidades, que es el tercer paso a dar. ¿Y por qué esto es muy importante? Es debido a que muchas veces cuando estamos apurados o nerviosos en la evaluación, se nos pasa por alto poder verificar con exactitud cuáles son las unidades que nos están presentando en el enunciado o los datos que nos confieren. Porque muchas veces los datos en cuanto a unidades no son iguales, y es en este caso. Porque vemos lo que está denotado en amarillo, vemos que la entalpía está en kilojoule, pero la entropía solo está en joule. Y para que nosotros podamos trabajar con estos datos deben tener las mismas unidades, si no, no va a dar un resultado adecuado. Por ello, es vital no saltarse este paso 3, porque muchas veces por no obtener las unidades adecuadas es que literalmente todo el ejercicio al final va a estar mal. Por lo tanto, vamos a transformar estos joule, es indiferente, pues tú puedes transformar estos kilojoule a joule o estos joule sobre kilojoule. Es indistinto, lo importante es que los dos estén en las mismas unidades. En este caso, pues agarré colocar los joule sobre kilojoule. Y es básico. Al final solamente tenemos que dividir entre 1000 y nos daría un resultado de 0.181 kJ sobre grados Kelvin por mol. Ahora seguimos con la primera pregunta de toda esta problemática, que a 37 grados centígrados, ¿cuál es el valor del delta G estándar?
Ya hablamos anteriormente sobre la diferencia en delta G estándar y un delta G real. Entonces aquí solamente necesitamos tener conocimiento en el cuarto paso de una fórmula que nos permita buscar el delta G estándar. Y esta fórmula es delta G estándar igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Ok? Que es importante tener en cuenta. La mayoría de los ejercicios en bioenergética trabajan con la temperatura a grados Kelvin. Por eso, si no nos dan una temperatura a grados Kelvin, tenemos que convertirla sí o sí a esos grados. Y ya que nos están indicando que es a 37 grados centígrados, entonces nosotros tenemos que convertir estos 37 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, sumar 273 a los 37 y eso nos daría 310 grados Kelvin. Ya en el sexto paso sería sustituir esta fórmula con los datos ya ordenados que obtuvimos, básicamente. Entonces, sustituimos la entalpía, que ya sabemos que es menos 2816 kJ sobre mol, menos los grados Kelvin, que son 310, por 0.181 kJ sobre grados Kelvin por mol, que ya sabemos que esto ya fue convertido anteriormente, que esta es la entropía. Y bueno, resolvemos primero esta multiplicación de 310 por 0.181 y nos daría igual a menos 56 por 11. Por supuesto aquí esto tacha lo que está en rojo y solo queda los grados mol. Por eso es que es necesario multiplicarlos por grados Kelvin. Ahora bien, nos da menos 56.11 kJ sobre mol y finalmente esta cantidad la voy a restar con esta cantidad de la entalpía. Ya que tenemos signos iguales, se suman, pero por supuesto se mantiene el signo negativo en este caso. Por lo tanto, me da un resultado final igual a menos 2872,11 kJ sobre mol. ¿Y qué nos indica esto? Que es la energía total liberada a partir de esta oxidación de la glucosa con el oxígeno, por supuesto. Esto es una glucólisis posterior a un complejo piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, eso lo van a ver más adelante. Pero el resultado de esta glucosa es que al romper sus enlaces obtuvimos esta cantidad de energía libre estándar, que es menos 2872,11 kJ sobre mol. Y esta sería la respuesta a la pregunta A. Es sencilla. Y recuerden que el delta G estándar negativo nos habla de un medio exergónico, es decir, que esta reacción de la oxidación de la glucosa es termodinámicamente posible, favorable, ya que el sustrato, que en este caso es la glucosa, tiene más energía que el producto final, que es el dióxido de carbono y finalmente el agua. ¿Ok? Ahora la pregunta B es un poco más compleja. Nos hablan que en la reacción global del metabolismo aerobio de la glucosa se producen 38 moles de ATP a partir de ADP por cada mol de glucosa oxidada. Recordemos que ATP es adenosin trifosfato y ADP es adenosin difosfato. La única diferencia entre ellos es que este tiene 2 moléculas de fosfato y este tiene 3. El ATP tiene mayor almacenamiento energético que el ADP. ¿Okay? Entonces nos están pidiendo calcular el cambio de energía libre del estado estándar para la reacción global cuando la oxidación de la glucosa se acopla a la formación de ATP. Básicamente la glucosa, una vez oxidada, me libera energía. Esta energía no va a quedar ahí en los aires. Esa energía se va a transportar. ¿Pero cómo se va a transportar? Por un vehículo que está diseñado para eso, que es el ATP. Pero para yo formar ATP, necesito conservar esa energía, formarla a partir de enlaces. Por eso es que este ATP cuesta, porque voy a formar un enlace nuevo, que es un enlace fosfoanhídrido. Eso lo vieron en ácidos nucleicos. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto va a ser esta reacción global para formar esos 38 ATP que me genera una sola molécula de glucosa. Entonces el paso 7 sería, por supuesto, analizar la pregunta. Una glucosa más oxígenos me da una reacción global que me libera energía, que es la que hablamos anteriormente. En la pregunta A la calculamos, que fue menos 2872,11 kJ sobre mol. Ahora tenemos que acoplar esa energía a esta reacción, que son 38 ADP más 38 fosfato inorgánicos, que es como la materia prima que yo necesito para finalmente formar ATP. Y bueno, me da otro producto final, que es moléculas de agua. Veamos y analicemos esta situación. Esto es una reacción catabólica, hay rompimiento. ¿Cuál es el rompimiento? Los enlaces de la glucosa. Entonces esto es termodinámicamente favorable, porque no se necesita energía, porque la glucosa tiene más energía, que es el sustrato en este caso, que el producto, que es el dióxido de carbono y agua. Pero resulta que esta otra reacción, que es el 38 ADP
y 38 fosfatos inorgánicos, aquí no hay rompimiento, sino unión. Yo voy a unir estos fosfatos inorgánicos a estos ADP para formarme el ATP. Y bueno, me da otro producto que es el agua. Pero aquí esto ya no es un proceso, una reacción catabólica, es una reacción anabólica de creación, de síntesis. Entonces, aquí esto es termodinámicamente desfavorable. ¿Ok? O sea, si esta reacción de glucosa, de oxidación, no existiera, esta reacción de formación de ATP no sería posible. Porque termodinámicamente hablando, esto es desfavorable, esto es un medio energónico, porque resulta que para yo formar estos enlaces necesito energía adicional. Esto ya me habla de que este sustrato, que es el ADP, fosfato inorgánico, tiene menor cantidad energética que el producto. Entonces el producto tiene más energía que el sustrato. Entonces esto es imposible en términos realistas. Sin embargo, gracias a la energía libre estándar que me confiere la glucosa en esta reacción global, hablando en términos generales, me inyecta energía a esta reacción desfavorable y me la vuelve posible. ¿Ok? Y es lo que nosotros queremos buscar, cuánto se necesita. Y a partir de la energía que fue colocada por parte de la reacción de la glucosa en su oxidación. Entonces, tenemos que identificar los datos primero, e ir en orden. Ya sabemos que la energía de esa oxidación de la glucosa, de esto, es menos 2872,11 kJ sobre mol, que lo calculamos en la pregunta A. Sin embargo, ahora tenemos que buscar un dato. Necesitamos saber cuánto cuesta formar una sola molécula de ATP. Esto se encuentra en literaturas como Ledinger, ya que es una constante, que es como la constante de los gases, 8130, es lo mismo. En este caso, la constante para la formación de una molécula de ATP es 30.5 kJ sobre mol, eso es lo que equivale. Ya teniendo eso, esa identificación de datos, ya podemos progresar usando la lógica, que sería el paso 9. ¿Cuál es la lógica? Si una sola molécula de ATP me equivale a 30,5 kJ sobre mol, entonces yo solamente tengo que multiplicar 38 por 38 ATP, porque es la cantidad que yo quiero formar. O sea, es la que me están colocando, mejor dicho, en el enunciado. Yo multiplico 30.5 kJ sobre mol por 38 ATP y me da un resultado final de 1159 kJ sobre mol. Esta es la cantidad que se necesita gastar para formarme esas 38 ATP en esa reacción. Esto es posible porque hay una reacción de oxidación por parte de la glucosa que ya me dio energía, que es estos menos 2872,11 kJ sobre mol. Entonces usamos la lógica, solo es cuestión de resta y suma en este caso. Entonces el delta G estándar de esta reacción global, solo resto la cantidad con la cantidad que necesito yo gastar de energía para formar esos 38 ATP, que sería esta, 1159 kJ sobre mol. Hago esta operación matemática y me da un resultado de menos 13,11 kJ sobre mol. Esa es la cantidad que quedó restante después de realizar la formación de 38 ATP con la energía que me ofreció la glucosa. ¿Ok? Entonces, la glucosa me liberó más de 2000 kJ sobre mol de energía. Y yo fui y necesité comprar un transporte para después dirigirme a mi casa. Es algo hipotético, un ejemplo. Y el taxi, en este caso, me cobró 1159 kJ sobre mol. ¿Cuál fue el restante que me quedó para mí? Menos 1713,11 kJ sobre mol. Esa fue la cantidad. Y ese es el delta G estándar de la reacción global. Eso nos indica que en el medio donde se ejecutó este proceso de reacción global, todavía hay energía restante para sintetizar. Finalmente esa energía se va a dirigir a un gradiente electroquímico por calor, etcétera. Eso lo van a ver más adelante. Lo importante es que puedan realizar este ejercicio y puedan interpretarlo de manera básica, porque lo que le van a pedir en la evaluación es que qué significa que el delta G estándar sea menos 1713,11 kJ sobre mol. Esto significa que estamos en una situación o en un medio donde la reacción resultó ser ergónica, es termodinámicamente posible y favorable. Y ya, o sea, algo sencillo. Con las teorías básicas y fundamentales de bioenergética, ustedes pueden interpretar cada resultado básico. Y bueno, eso. Y recuerden algo importante, como se indicó en el principio. El objetivo de la bioenergética es poder predecir si una reacción va a ocurrir o no. Entonces, estos deltas estándar es básicamente poder interpretar si es la reacción entre la glucosa con el acoplamiento, con la formación de ATP, se va a lograr o no se va a lograr.
Y con esta cuantificación, con estos cálculos, me dicen sí se va a lograr, porque nos dio negativo. Y cuando nos da negativo el delta G es porque es favorable, es posible. Pero si nos hubiera dado positivo, resulta que esto nunca no hubiera sido posible, porque termodinámicamente hablando no es favorable, es adicionalmente energónico, es reversible, etc. Entonces, no. Ok, tengan eso en cuenta. Ahora, la pregunta C, que es la última, es súper sencilla. Nos dicen, ¿cuál es la eficacia del proceso en términos del porcentaje de cambio de energía libre disponible capturada en forma de ATP? Paso, bueno, resolverlo. Esto es una simple fórmula que tenemos que aplicar. Es básicamente sustituir el delta G estándar global, que es el que nos pidieron, este que está aquí, y dividirlo entre el delta G favorecedor, que es el que nos confirió la glucosa, que es el que nos dio dinero básicamente para comprar esos ATP. Lo dividimos y lo multiplicamos por 100%. Y eso nos da una eficacia del 59,64%. Lo ideal es que sea el 100% porque el cuerpo siempre quiere ahorrar energía. Aquí se desperdició un poco de energía, ¿no? Pero es algo hipotético. Eso sería todo básicamente. O sea, es cuestión de aprenderse estas fórmulas, de practicar varias veces, varios ejercicios, y de esa manera no van a tener falla en la prueba. Recuerden algo importante, es que la primera fórmula que les enseñé, a ver, está aquí. Esta fórmula no nada más ustedes la pueden utilizar para calcular delta G estándar. Esto se puede despejar, por supuesto, y si a ustedes le colocan un enunciado donde les piden buscar, por ejemplo, la entropía de dicha reacción exergónica, un ejemplo, y le dan el resultado, o mejor dicho, los datos del delta G estándar y de la entalpía y de la temperatura, ustedes solamente tienen que despejar esta entropía hacia la igualdad. Entonces esto pasa para acá, esto pasa restando, sumando, y finalmente van a tener su entropía y sacan su fórmula, igualmente con la entalpía. O sea, aquí ustedes pueden buscar la entalpía, pueden buscar la entropía, pueden buscar inclusive la temperatura. Todo solamente despejando. Siempre y cuando tengan 3 datos y le falte uno, pueden usar esta fórmula para distintas cosas. Solamente es cuestión de practicar. Tengan eso en cuenta. Y ya. Ahora, el segundo ejercicio nos indica el anunciado que la concentración de glucosa en el hepatocito en un momento determinado es de 9 milimoles y la de glucosa 6-fosfato de 0,5 milimoles. Aquí nos describen una ecuación para graficar mejor esta reacción y nos indica que glucosa más ATP, que también equivale a una concentración de 1 milimol, pasa por una reacción enzimática y nos convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, más ADP, que sería residuo, 1 milimol también equivale a su concentración. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar aquí? Que este es el sustrato y este es el producto. ¿Qué pasó aquí? Resultó que el ATP se rompió y ese rompimiento me liberó un grupo fosfato y ese grupo fosfato se unió en la glucosa justamente en el carbono 6. Por eso se dice glucosa 6-fosfato. Y por eso el ADP ahora está aquí, porque ya no es ATP, pasó a ser ADP porque perdió un grupo fosfato. Eso es la explicación básica de esta ecuación. Nos dan otro aporte, que el delta G estándar de esta reacción equivale a menos 16.5 kJ sobre mol. O sea, es ergónico, es favorable, es posible realizarlo termodinámicamente hablando. Y que la temperatura es de 37 grados centígrados. Tenemos que siempre identificar estas ecuaciones para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Porque ¿qué es lo que nos van a pedir? Determinar la delta G de la fosforilación de la glucosa. Pero como visualizamos, en el superíndice no hay un grado. ¿Ok? Entonces esto es un delta G real, lo que ya hablamos desde un inicio, la diferencia en delta G estándar y delta G real. Entonces, en este caso, estamos buscando el delta G real de toda esta reacción enzimática. Porque este delta G estándar es con propiedades ideales. En cambio, nosotros queremos saber verdaderamente, con exactitud, en ese preciso momento que ocurrió esta reacción enzimática en las células de los hepatocitos, cuál es la energía libre que se ejecutó en ese momento. Y para eso está el delta G real. Y sabemos que ya nos dieron información importante, nos dieron cuál es la concentración de cada sustrato y producto. Nos dijeron que en este caso la glucosa tiene una concentración de 9 milimoles y que la glucosa 6-fosfato de 0.5 milimoles y que el ADP 1 milimol y el ATP 1 milimol. O sea, tenemos todos los datos requeridos para poder nosotros sacar el delta G real. Hay una fórmula y eso es lo que primero nosotros tenemos que identificar, que es esta. Esta es la fórmula. Es sencilla. ¿Por qué? Porque no hay que despejar en este caso porque nos dieron todos los datos literalmente. Entonces es cuestión de sustituir y por supuesto convertir, porque ya lo vamos a ver ahorita.
Aquí tenemos delta G real es igual a delta G estándar más R, que es la constante de los gases, que eso sí, que es esto, que tenemos aquí abajito, y es por la temperatura, que sabemos que nos la dieron, que es 37 grados centígrados, pero, como le dije en el anterior ejercicio, siempre en la mayoría de los casos en bioenergética se trabaja en grados Kelvin, entonces lo pasamos y nos da 310. Y multiplicado esta operación por el logaritmo neperiano del coeficiente del producto entre el sustrato o reactante, que también es denominado. Ahora, como les indiqué en el anterior ejercicio, son pasos. Ya nosotros analizamos el enunciado, ya identificamos los datos que nos dieron. Ahora tenemos que ver las unidades que nos dieron, las unidades, y verificar si todas están igual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que denotar en este enunciado? Estas concentraciones de producto y sustrato se encuentran en milimoles, pero el delta G estándar lo tenemos en mol, que es una unidad distinta. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Pasar todos estos milimoles a mol. Eso se hace multiplicando una cantidad considerable. Es sencillo, o sea, eso no es una gran cosa, es conversión básica. Entonces, pasamos la glucosa 9 milimoles a mol y nos da 0.009 mol. Y así consecutivamente con el ATP, con la glucosa 6-fosfato, con el ADP. Para tener todos en la unidad de mol. Eso es lo importante. Como les indiqué, en la mayoría de los ejercicios hay que convertir. Y eso es lo fastidioso. Tienen que practicar bastante conversiones. Y bueno, ya tenemos el delta G estándar. Tenemos todos los datos necesarios para sustituir ahora en la ecuación. Bueno, sí, en esta ecuación, esta fórmula que tenemos aquí. No es otra cosa del mundo, solamente es cuestión de cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a resolver esta parte de aquí, esta que estoy señalando. Vamos a resolver primero el logaritmo neperiano, ¿ok? Nosotros en este coeficiente, como les enseñé aquí arriba en la fórmula, tenemos que dividir las concentraciones del producto, que sabemos que el producto es la glucosa 6-fosfato y el ADP, entre el sustrato, que es la glucosa, y el ATP. Esto se va a multiplicar y esto igual, y entre ellos se va a dividir. Aquí está descrito. Aquí lo tenemos, la glucosa 6-fosfato por el ADP, que ya pasamos las conversiones, 0.005 por 0.001, y igual entre el sustrato, que es la glucosa, y el ATP. Eso lo multiplicamos, lo dividimos, y nos da un resultado del coeficiente o constante de equilibrio, también se le puede denominar, como 0.0055555. Así quedó. Ya con eso, nosotros podemos seguir sustituyendo ahora la constante de los gases, que es, esto siempre sale así, 8.314 por 10 a la menos 3. Estos son notaciones científicas. Por 310, que son los grados Kelvin, ya lo vimos cómo lo convertimos a partir de 37 grados centígrados. Y eso nos da, multiplicándolo, una igualdad de 2.57734 kilojoules sobre mol. Ya tenemos eso. Ahora, resolvemos el logaritmo neperiano. Esto se coloca en la calculadora científica, se pone entre paréntesis, ahí está un botoncito que sale el logaritmo neperiano o logaritmo natural también se le domina. Y se pone la cantidad que nos dio la división entre el producto y el sustrato y nos da este resultado, menos 2.89037. Y lo siguiente, por supuesto, es multiplicar. Multiplicando lo que nos dio la constante de los gases por la temperatura grados Kelvin por la cantidad del logaritmo neperiano. Y eso nos daría igual a menos 7.447. Y finalmente, ¿qué nos queda? Restar, o bueno, en este caso sería sumar. Pero signos iguales se restan y se suman y bueno, nos da este resultado. Que sería menos 7.47 menos 16.5. Se suman y nos da menos 23.947 kilojoules sobre mol. Este es el resultado definitivo del delta G real de esta reacción química de fosforilación de la glucosa. O sea, se ve como algo complicado, pero realmente solo se trata de conversión y sustituir las fórmulas con los datos que le indican. Lo ideal siempre, como les he dicho desde un principio, es importante analizar bien el concepto, tener claro qué está ocurriendo, determinar los datos que nos están dando y posteriormente verificar las unidades de esos datos para que todas estén igual, para que así nos dé un resultado adecuado. Y por supuesto, identificar la fórmula que se necesita para resolver la problemática. Siempre es muy importante que sí verifiquen los datos que les den, porque algunas veces por error de tipaje de las evaluaciones, algunas veces ocurre que no dan los datos completos
y le falta alguno. Y es válido preguntar, siempre pendiente de eso en las evaluaciones. Y bueno, este es el ejercicio. Espero que hayan entendido por lo menos algo. Espero. Entonces es mejor explicarlo presencialmente, pero que ya tengan una idea antes de repasar esta semana en las clases presenciales y en las preparúdicas. Espero que hayan entendido por completo, muchachos. Estudien bastante, repasen. Yo les recomiendo siempre los videos de bioquímica del pastor. Ahí están toda la bioenergética explicada a nivel teórico. Él no, sí no explica las partes de los ejercicios, por eso yo insistí en explicárselos. Y el bioquímica del pastor también enseña muy bien los ejercicios de enzimas. Lo que el KM, todo eso, lo enseña perfectamente. O sea, ustedes ven esos videos y están seguros para la evaluación. Lo digo yo porque así yo estudié en mi tiempo con bioquímica de pastor un día antes inclusive y se pasó tranquilamente. Entonces aprovechen, les queda una semana todavía y que no sé cuándo presentan fisiología, pero espero que les vaya muy bien.